Chicos, ayer les hablaba yo, vamos a continuar hablando, por supuesto, de la historia y vamos a hablar de cómo los hechos históricos pueden interpretarse y cómo puede o podemos ver un solo hecho histórico desde diferentes perspectivas y desde diferentes maneras de interpretar y de crear los hechos históricos. Y ayer decíamos que la historia es de quien la escribe, decíamos que a veces los hechos históricos siempre son creados de manera intelectual por una persona y que eso hace que esa persona cambie la realidad social y cultural de un hecho histórico, ¿no? Y poníamos de ejemplo a los españoles, que estos canijos pensaron que cuando vinieron aquí nos hicieron algo bueno y nosotros pensamos que nos robaron, que nos demacraron y que nos mancillaron la patria. Por supuesto, ¿por qué es diferente? Pues porque tenemos diferentes perspectivas. Un hecho histórico siempre puede analizarse e interpretarse con diferentes perspectivas, porque cada autor, cada escritor, cada historiador le otorga intención a los textos que él crea. Y las intenciones comunicativas, chicos, pueden darnos diferentes perspectivas de un solo hecho histórico. Debido a las intenciones comunicativas, es que nosotros debemos de ser capaces de analizar los hechos históricos más a profundidad a través de diferentes fuentes. ¿Okay? Vamos a ir directo a la tercera parte de lo que habíamos estado hablando, y esta es la que nos dice que como historiadores siempre otorgan intención y para nosotros es de suma importancia comprender esa intención comunicativa para poderla interpretar. ¿Qué es la intención comunicativa, chicos? Primero que nada, pues la intención comunicativa, ya se me volvió loca la presentación. La intención comunicativa podemos considerarla como la clave para la interpretación de un hecho histórico, porque la intención comunicativa son los deseos que tiene un historiador o un autor al enviar mensajes a las personas que leen el texto histórico. Algunos autores tienen la intención a través de un solo hecho histórico de convencer, de informar, de transmitir la información, de narrar su propia perspectiva u opinión, y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, en las diferentes motivaciones de los historiadores para comunicar o para transmitir información histórica a las personas que leen los textos históricos. ¿Ok? Antes de que continuemos con esto, chicos, tenemos que entender la situación comunicativa. Existe algo que se conoce como el proceso de la comunicación, y la situación comunicativa, chicos, es la condición en la que se encuentran las personas cuando comunican algo. Para que podamos realizar un proceso de comunicación, tenemos que contar con dos personas. Estas personas pueden ser físicas o pueden ser significativas. Un emisor y un receptor. Cuando nosotros vemos la televisión, los emisores son las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla y los receptores somos todos los que estamos viendo ese programa en ese momento. Cuando tu mamá te da una orden, ella es la emisora y tú eres el receptor. Cuando yo, como maestro, doy la clase, yo soy el emisor y ustedes, todos y cada uno de ustedes, los estudiantes, son mis receptores. Entonces, cada vez que una persona pretende comunicar, se convierte en un emisor. Y cada vez que una persona pretende recibir la comunicación, se convierte en un receptor. Para que nosotros podamos crear una comunicación apropiada, debe de existir un canal. El canal comunicativo, chicos, es el medio a través del cual se transmite la información. En mi caso, nuestro canal comunicativo es el Internet, porque yo a través del Internet estoy hablando con ustedes. Cuando le llaman por teléfono a su novio o a su novia para darle buenas o malas noticias, ustedes se convierten en emisores y la línea del teléfono se convierte en el canal, el medio a través del cual se transmite el mensaje. El mensaje mismo es la información que procura llegar rápidamente del emisor al receptor y siempre tiene la intención de mover esa información para que otra persona pueda recibirla. Lo que nos interesa aquí es la situación comunicativa, y la situación comunicativa es el contexto comunicativo. Es decir, la situación en la que se encuentran las personas
que mueven el mensaje, las personas que crean y reciben el mensaje. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar hablando al respecto, por supuesto. Una persona, chicos, siempre que quiere comunicar, debe de considerar el lugar y el momento en el que se halla. Pero también debemos entender la cultura de los emisores y los receptores. Una persona que emite un mensaje debe de siempre considerar hacerlo claro para las personas que lo van a recibir. Si un doctor tratara de comunicarle a las personas algo acerca de alguna enfermedad, siempre pretendería utilizar el lenguaje más obvio, más entendible posible, para que el grupo de personas que lo reciba no pueda comunicarse a pesar de que utilice palabras, perdón, no pueda confundirse a pesar de que utilice palabras complicadas. Entonces, muchachos, el contexto es de gran importancia, porque sin importar quién realice la comunicación, en el contexto, en la situación comunicativa, siempre existirá una influencia no visible. Obviamente, chicos, cada persona tiene una opinión diferente de lo que ve y de lo que vive, por lo que no podemos esperar que la gente de otro país comprenda las situaciones en las que se vive en un país específico, o no podemos esperar que tu jefe comprenda tu trabajo como empleado porque él está en un contexto diferente al tuyo. No pueden esperar que todos tengan una idea similar de un solo mensaje. El contexto y la forma en la que nosotros vivimos, todo lo que nos rodea y todo aquello que influye en nuestro mensaje crean la situación comunicativa. Y la situación comunicativa es de gran influencia para cuando el emisor otorga intención comunicativa a sus mensajes. Específicamente, si hablamos de los textos históricos, la situación comunicativa sería relevante. Por ejemplo, ¿esa persona vivió en el momento histórico o no vivió? ¿A quién que conoce vivió el momento histórico? ¿Esta persona quién es? Obviamente, si un periodista escribe sobre un evento histórico, no lo va a escribir por igual que un historiador. Y un historiador no lo escribiría igual que un profesor. Y un profesor no lo escribiría igual que un estudiante. Las situaciones comunicativas de todas esas personas son diferentes. Y como sus situaciones comunicativas son distintas, su intención se ve influenciada. Y la forma en la que escriben y la forma en la que transmiten el mensaje cambia. Es por eso que nosotros como estudiantes no podemos quedarnos con una sola interpretación del hecho histórico. Siempre debemos buscar formas diferentes de entender lo que sucede con la historia. No podemos quedarnos siempre con la opinión de una sola persona. Al contrario, debemos de buscar más fuentes para poder aprender mejor y aprender de verdad de todo lo que leemos e interpretamos. Existen tres importantes intencionalidades comunicativas que vamos a aprender hoy. De hecho, vamos a aprender más, pero estas tres son las principales en el rango de la historia. La intencionalidad narrativa, la intencionalidad argumentativa o de argumentación y la intencionalidad expositiva o informativa. Cada una de estas intenciones son las que otorgan los escritores cuando transmiten la información. La primera es la modalidad narrativa o la intencionalidad narrativa. Narrar, chicos, es contar algo. Por eso cuando un escritor escribe, válgase la redundancia, con intención narrativa, siempre pretenderá relatar hechos reales o no reales en algunos casos, pero en este caso de los textos históricos sí, relatar hechos reales en un momento y un lugar determinado bajo una perspectiva específica. Es decir, un historiador que escribe sobre un hecho narrado siempre pretenderá explicar o narrar lo que sucedió bajo la perspectiva de las personas que vivieron y pudieron transmitir o relatar cómo sucedieron las cosas en el momento y en el lugar en el que pasaron. Es fácil encontrar textos de modalidad narrativa, por ejemplo, de testigos visuales, de personas que estuvieron ahí y pueden contar su experiencia propia en esos hechos reales.
Hay muchas personas que han sobrevivido a eventos de los cuales todavía tienen vigencia. Y esa gente te puede contar hechos históricos porque literalmente los vivieron. Las características de la modalidad narrativa son evidentes y son las siguientes. Siempre que leemos un texto narrativo, el texto narrativo responderá a nuestras 5 preguntas. Primero, en el tiempo y el espacio. ¿Dónde pasó y en qué momento pasó? Los actores históricos, quiénes estuvieron involucrados y, por supuesto, las relaciones causales. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? En un texto narrativo, una persona siempre relatará estas respuestas o responderá estas preguntas, mejor dicho, según su propia experiencia y según su propia vida o visión. Por supuesto, hay más características que podemos hablar porque son particularidades lingüísticas de la narración. Estas particularidades no son específicas de los textos históricos, pero son específicas de cualquier narración. Por ejemplo, los verbos en acción siempre señalarán las acciones que los actores llevan a cabo. Es decir, encontrarán verbos de las personas actuando en el momento en el que están narrando. Encontrarán marcas lingüísticas también, que son las que exponen o indican qué tipo de persona se utiliza al leer un texto narrativo. Si no saben eso, lo vamos a aprender en el módulo 7. Pero en caso de que no lo sepan, todos los textos están escritos en 3 tipos de personas. Primera, segunda y tercera persona. Si les interesa, investiguenlo por ustedes mismos. El punto es que las personas siempre relatan cosas desde perspectivas distintas. Ya sea tercera persona, es decir, alguien que lo vio todo pero no estuvo involucrado, o primera persona, alguien que estuvo involucradísimo y lo cuenta desde la perspectiva en la que él estuvo involucrado. Por supuesto, y por último, se encuentran los marcadores y conectores temporales, que son estas categorías gramaticales que marcan el tiempo y el espacio. Los adverbios de tiempo, las conjunciones y las locuciones temporales. Por ejemplo, en ese momento, lo único en lo que pude pensar, en ese momento es un adverbio de tiempo. Siempre sentí, siempre creí, nunca imaginé. Esas cosas que indican los tiempos, ¿ok? Esas son particularidades lingüísticas de la narración específicas encontradas también en los textos narrativos históricos. Un texto narrativo histórico es, por ejemplo, lo que una persona vivió y el testimonio que te puede dar de un hecho histórico. Busquen, por ejemplo, a las personas, todas las personas que vivieron la tragedia del 9/11, por ejemplo, van a escuchar historias de gente que vivió siempre la tragedia. Y esos hechos históricos marcan a la gente para siempre. Y cuando cuentan sus historias, te dan una perspectiva única del hecho histórico. Esto sí, por supuesto, esto ya lo conocen. Un texto narrativo cuenta con macroestructura, microestructura y superestructura. Ya lo deben de saber. Todos los textos históricos tienen eso. Ya lo estudiaron. El módulo pasado. La siguiente modalidad o la siguiente intención de la que hablaremos es la intención explicativa, la expositiva o informativa. La modalidad explicativa, expositiva o informativa tiene la intención de informar y exponer datos acerca de un hecho histórico con la intención de que las personas que lo lean lo entiendan y sin ofrecer ninguna perspectiva parcial. Es decir, un hecho histórico es imparcial, no ofrece ninguna emoción específica, pero sí da información dura, tales como son los textos académicos o los textos periodísticos, o algunos de los textos periodísticos que se escriben. No todos, solo algunos, chicos. Las características, por supuesto. Los textos informativos, explicativos o expositivos recurren a datos, descripciones e ilustraciones. Describen lo que pasó, informan a través de datos e información, válgase la redundancia, y en ocasiones ilustran a través de imágenes para enseñar el impacto de la realidad informativa. Siempre se escribe de manera impersonal, es decir, que nunca vas a escuchar cosas como yo vi, yo sentí, yo escuché. No, porque no se trata de la perspectiva de una persona, sino se trata de un texto a través del cual toda la gente pueda leer y entender, porque simplemente es información y datos duros. Siempre utilizará un vocabulario concreto y exacto. Es decir, chicos, una persona que lee un texto histórico informativo debe de ser capaz de recibir la información de manera imparcial, sin quedarse con ninguna conclusión
y siempre obtener simplemente un proceso comunicativo informativo que le haga obtener datos que acrecenten o aumenten su conocimiento. Disculpen. Por último está la intención o la modalidad argumentativa. La modalidad argumentativa, chicos, tiene la intención de convencer a las personas que leen el texto. Las modalidades argumentativas de los textos históricos toman una posición y la defienden para tratar de convencer o incitar al lector a que reflexione. En un hecho histórico siempre hay diferentes perspectivas. Las personas que escriben con modalidad argumentativa tratarán de convencer a las demás personas que lean su texto de que su perspectiva es la única y la real. La modalidad argumentativa tiene ciertas características. En una modalidad argumentativa existe una tesis, una propuesta de la realidad, un cuerpo argumentativo, ciertos argumentos que ayudan a las personas a entender la realidad y, por supuesto, conclusiones, es decir, opiniones que cierran todos los argumentos de las personas que tratan de convencer a la gente que lee el texto o el hecho histórico. Esta es la estructura de un texto argumentativo. Tomas cualquier tipo de hecho histórico, como por ejemplo la creación de las redes sociales, y lees todo lo que la persona opina a través del texto histórico, tratando o pretendiendo convencer a las demás personas de que su opinión es la opinión correcta y la real. Uno puede encontrar textos argumentativos en todos lados. Argumentar es parte de la naturaleza del hombre y hablaremos de ella más adelante. Lo que deben entender ustedes es que en un texto histórico se llama argumentativo a aquel texto que trata de convencer a las personas de que la perspectiva única de la gente que escribe o que emite el mensaje o escribe el texto histórico es la perspectiva más convincente y apropiada. Siempre pretenderá hacerte reflexionar y hacerte pensar las cosas según cómo sucedieron. Aquí hay 3 ejemplos de cada uno de los textos. Estos 3 libros son libros acerca de la Segunda Guerra Mundial. Yo mismo tengo por ahí un libro de la Segunda Guerra Mundial que siempre digo que voy a enseñar en esta clase, pero nunca lo preparo. Siempre se me olvida dejarlo por ahí. Perdón, he estado bostezando mucho hoy. Estos 3 libros son de un solo hecho histórico. Estos 3 libros son de la Segunda Guerra Mundial. Un solo hecho histórico, pero cada uno fue escrito por una persona diferente y tiene una intención comunicativa distinta. Primero tenemos Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial. Este libro lo escribió este señor que se llama Norman Stone, que no fue un hombre que fue a la Segunda Guerra Mundial, sino es un historiador que recopiló información del evento. Este señor escribe, como lo dice, de manera objetiva la historia de todo lo que sucedió de la Segunda Guerra Mundial. En este libro, él expone todos los hechos, los datos y la realidad de lo que él cree que pasó según su interpretación analítica de los hechos. Por supuesto, este libro no trae ninguna opinión, no trae ningún argumento, ninguna experiencia personal, solo trae historia y datos. Todos los textos que ustedes leen, por ejemplo, en el internet cuando investigan algo, suelen ser expositivos, porque te dan la información y tú la recibes y la interpretas y la repites. ¿Eso quiere decir que la información que tiene Norman Stone es toda la información que hay sobre el evento? Probablemente no, porque un evento histórico, para que puedas tener toda la información, tienes que o haberlo vivido y haberlo documentado de inmediato, o haberte reunido con 400 personas de diferentes denominaciones para que todos pudieran crear un libro juntos con todas las perspectivas de todas las personas, lo cual es imposible. Ahora, este otro libro, Mein Kampf o Mi Lucha, lo escribió Adolf Hitler. El mismo Hitler escribió este libro. Es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, claro, es un texto que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial. En este libro, en Mein Kampf, perdón, no hablo alemán, Hitler expone las razones por las cuales él cree que todo lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial fue para proteger y mejorar
su patria. Este señor no solamente pensó que él tenía razón, sino con este libro logró convencer a cientos de miles de alemanes de que lo que él decía era la verdad. A través de odio y a través de nacionalismo, logró convencer a mucha gente con su libro de que matar, cometer genocidio y tratar de extinguir a una raza, a los judíos, era correcto y lo apropiado. Por último, tenemos el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank también es un libro que se escribe durante la Segunda Guerra Mundial, pero Ana tiene una perspectiva única. En este libro vemos la perspectiva, en el primer libro vemos la perspectiva de un hombre que no vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero recopiló la información. En el segundo libro tenemos el libro del hombre que provocó la Segunda Guerra Mundial y expone las razones por las cuales hizo todo lo que hizo, tratando de convencer a las demás personas de que sus motivos para luchar y para matar eran los correctos. Y por fin tenemos este tercer libro, el diario de Ana Frank. Esta es una perspectiva única de una niña judía que vivió como refugiada en la casa de unos extranjeros. Esta niña vivió la Segunda Guerra Mundial desde el papel de la víctima. Su familia vivió refugiada, escondida dentro de la casa de otro grupo de personas durante el tiempo que ella estuvo, o que estuvo viva, literalmente, mientras toda la ocupación alemana sucedía. Es decir, Ana Frank estuvo escondida mientras los alemanes perseguían y asesinaban a todas las personas igual que ella. Y escribió este diario relatando sus experiencias y todo lo que ella había visto y vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos libros son históricos y relatan un hecho histórico, pero lo hacen a través de diferentes perspectivas y a través de diferentes maneras de pensar y de ver un solo evento. Leyendo un solo libro, leyendo la breve historia de la Segunda Guerra Mundial, tú te puedes quedar con la idea de que los alemanes fueron los culpables de todo. Y puedes decir que ellos fueron unos asesinos y no tuvieron corazón. Pero cuando lees el libro de Hitler, el libro de Mein Kampf, entiendes cómo esas personas se dejaron llevar por la influencia política de un loco, de un dictador. Y cuando lees el diario de Ana Frank, te llevas una sorpresa viendo lo emocional que debe de haber sido para las personas que vivieron en la época y el sufrimiento que tienen que haber pasado. Cada uno de estos libros ofrece una perspectiva única de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los eventos históricos tienen diferentes perspectivas históricas como estas. Tienen diferentes maneras, tienen diferentes modos, tienen diferentes experiencias y diferentes interpretaciones que a nosotros nos enriquecen cuando los leemos. Por eso ustedes como estudiantes y su labor siempre debe ser investigar diferentes fuentes, recibir diferentes pedacitos de información para no quedarse con una sola perspectiva. No podemos nosotros creer que una verdad es absoluta. Ninguna verdad es absoluta, disculpen. Y siempre podemos obtener más información de las cosas cuando las analizamos desde diferentes maneras o desde diferentes perspectivas. Dependiendo, por supuesto, de la intención del autor, de su situación comunicativa y de la información que nos haya querido proveer con su libro o con su texto histórico. Eso es todo por hoy, muchachos. 5 minutos de dudas y preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Supongo que no. Las tareas las voy a subir a la plataforma. Apenas las voy a subir. Mientras tanto, estén trabajando con los que no hayan hecho su tarea. Ya tengo todo para subirlo a la plataforma. No lo he subido nada más porque pues ayer fue un día bastante cansado. Muchachos, no tienen idea.
Ahí la duda que me quedó es que dijo en que expone en el libro de Hitler, en mi lucha, Ok. dice que, dijo usted que expone, en realidad él argumenta sus, por qué, los hechos, ¿verdad? Sí, él expone argumentos, o sea, no da Acá información. Lo que dice, hace es argumenta. tratar de convencer a las personas. Esos son sus argumentos, porque acá arriba dice argumenta y el que expone es el de ver historia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que pasa es que exponer significa que da la información, pero Ujú. pues se puede exponer un argumento, se pueden exponer muchas cosas en realidad. En el Pero a caso lo que de, me refiero es a que este es expositivo, a que este texto es informativo. Este es argumentativo, el del medio es argumentativo y este último es narrativo. ¿Ok? Eso ajá. es lo Y que, a lo que me refiero con lo de arriba. En el caso de Ana Frank, pues ella desde su punto de vista que vivió las crueldades de la guerra, pues también tiene su punto de vista y ella en realidad narra, ¿verdad? Así es, lo que hace es narrar su experiencia. Ella cuenta cómo lo vivió. Cómo lo Hitler vivió. argumenta lo que él creyó y Norman Sí, Stone solo expone la información de lo que aprendió. que lo de Ana Frank ha de haber sido espantoso, ¿no? Porque le mataron toda su familia, todos sus parientes, toda la gente que vivía alrededor de ella, ¿no? Ella quedó sola prácticamente, ¿no? Pues sí, nos expone una realidad acerca de los judíos que a veces ignoramos. Cuando leemos historias de la Segunda Guerra Mundial, leemos, por ejemplo, es que murieron muchos judíos, pero no pensamos en realidad en la gravedad y los sentimientos de cada una de esas personas. Se murieron 2 millones de personas y creemos que es un número. No nos ponemos a ver en el sufrimiento y el dolor que pasó cada una. Según Ah, ahí en los libros históricos fueron 50 millones de gentes que se murieron y alrededor de entre 5 y 6 millones de judíos, ¿no? sí, así es. Murieron montones, montones de judíos. La Y Segunda aquí Guerra Mundial fue una tragedia. en el de Hitler trata de argumentar él Sus razones para iniciar la guerra. por, por qué razón él llevó a cabo toda esa guerra. Así es, así es. Y logró convencer a Leyendo, mucha gente alemana. Así que, leyendo yo pienso que pensando que él tenía la razón. claro, claro. Por eso dicen que en la guerra no hay buenos ni malos, no hay ganadores ni perdedores, chicos. Eso es un comentario para todos. En la guerra no hay buenos ni malos, ni ganadores ni perdedores. Cada Todos, quien lucha por lo que cree. Y luchar por lo que crees es noble, sin importar que lo que crees sea malo. Luchar por lo que crees es noble. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. En el chat dice Anet, está hablando sobre la primera tarea, porque hice línea del tiempo y los acomodé así, y aparte hice mis fichas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regresando. El orden cronológico. Ok, sobre el orden cronológico. Si ya no lo organizaste, pues ya mándamelo así, ya nadie me lo mandó bien. Pero, hizo una línea del tiempo y los acomodó y aparte las fichas. Ok, pues mándame los dos. Mándame los dos como evidencia de que tú sí lo hiciste, sí te importó la cronología. que Félix nos dice, pongan en se me hace espantoso cómo pudo convencer a tanta gente de hacer semejante crueldad. Eso es lo interesante. Está cañón. Vanessa dice, yo lo hice conforme a la fecha. Muy bien, Vanessa. Se nos está acabando el tiempo, se va a cortar solita la reunión porque ya solo nos queda un minuto. Cualquier otra duda, pregunta, ya saben, en WhatsApp. Voy a estar recibiendo la tarea, chicos. Tengan muy bonito día hoy. Échenle muchas ganas. buen día, profesor. Buen día, buen día.